Hay un análisis que hizo el afamado periodista Uchi Lora, que yo le llamaría estadística inversa, un análisis interesante. Sí, porque él tiene un estilo siempre humorístico, ¿no? Sí, pero la forma que hizo el cálculo corrobora primero con la abstención general de 47.3%. Sí, porque en ese 53 que señala la Junta, sí, no están disminuidos 870,000 personas empadronadas en el exterior que no pueden votar. Sí. Es decir, los dominicanos en el exterior empadronados solo pueden votar en las elecciones nacionales para la candidatura presidencial y los diputados de ultramar. Sí, entonces el cálculo de Uchi, que yo llamo estadística inversa, él divide la abstención, la votación obtenida por cada partido entre el padrón de cada partido. Por lo que ellos llevaron como padrón, ¿verdad? Lo que ellos llevaron como padrón. Sí. Entonces, fíjense el resultado. El PRM, dividiendo, repito, la votación obtenida entre la cantidad de inscritos en su padrón, tuvo una abstención de 39.95%, sí. El PRM. El PLD de 59.90% y la Fuerza del Pueblo 76.87%. De lo que ellos dijeron los partidos que era su padrón. Que era su padrón. Porque hay que ver si ese es su padrón. Entonces, pero fue lo que ellos informaron a la Junta. Sí, ¿verdad? De acuerdo con esto, quien promovió la abstención entre sus seguidores fue el PLD y la Fuerza del Pueblo, porque fue muy poca gente de ellos a votar. ¿Cuánto sacó, por ejemplo, el PRM y aliado? Eso es importante saber. Eso es importante. Sí, esos números están ahí. Sacó 1.776.000 votos y tanto, ¿no? Sí. 2 o 3. Sacó alrededor de un 60% de los votantes. El PLD sacó 800 y tanto votos. Y la Fuerza del Pueblo sacó 520.000. Sí. Esos son los resultados electorales. Bien, entonces, Radamés, ¿qué tú...? No, yo voy a más bien analizar un poco el proceso. Yo creo que ya con todas esas estadísticas, todas esas informaciones previas, son insumos que nos ayudan a entender. Era previsible. El que le da seguimiento a la política, no de oído, sino en base a investigaciones del mercado, se sabía de esos resultados. E incluso los resultados fueron mayores en relación a la resonante victoria del PRM y aliado. Ya días antes, yo que converso permanentemente con Luis Felipe Taveras Mercedes, le había advertido... Pensé que tú ibas a decir con el presidente. No con Luis Felipe. Luis Felipe, es muy importante esa conversación. Casi diario hablamos y yo tenía informaciones más o menos de que las cosas iban en esa dirección. Pero notaba en los últimos días un aspecto que es intangible, Agustín, que es lo que yo veía, una ola. Yo veía una ola. La percibía, quizás quien ha dedicado mucho tiempo al seguimiento de los acontecimientos políticos se da cuenta. Había una ola a favor del presidente Abinader, que el presidente jugó un papel clave en esa ola. Ese recorrido intenso que hizo el presidente Abinader por todo el país. Que nunca pensé que lo haría, ¿eh? Porque no era su elección. Sí, pero él entendió con mucha claridad, porque algunos quisieron jugar a que las elecciones municipales no tenían nada que ver con la presidencial. Graso error. Es más, yo vi grandes analistas del gobierno, que yo conversé con ellos, que una cosa de las zonas municipales no es verdad. Estas elecciones están demasiado pegadas, 3 meses de diferencia, en un país presidencialista. Eso quizá en otro país, en Europa, puede ser posible, pero hay un arrastre inevitable, Luis Felipe. Sí, así es. Hay un arrastre inevitable. El presidente, Impactan. El presidente haciendo campaña, recorriendo el país varias veces, de una manera, ha demostrado con una tremenda maquinaria electoral.
y las informaciones que tengo es que el que está dirigiendo la campaña es él mismo. No es que Paliza ni Fulcar, no, es él mismo, es el presidente. Los más mínimos detalles le da seguimiento. Ahora bien, era previsible. ¿Por qué? Porque había un contexto favorable al presidente, al PRM y fuerzas aliadas. ¿Cuál era el contexto? Un PRM unificado. Yo he sostenido que es la primera vez que yo veo un partido tan unificado como el PRM. Oye, no recuerdo en la historia del sistema de partido que desde el 61 para acá un partido más unificado. ¿En torno a quién? A la figura de Luis Abinader. Que prácticamente cualquier cosa que diga Luis Abinader, ese partido la acepta de una vez. Dijo una frase, que él no celebra victoria ni llora derrota. Se suspendieron de inmediato todas las fiestas que habían programado, de inmediato, sí, solamente con esa frase. ¿Por qué? Porque tiene un liderazgo indiscutible ya en ese partido, pero indiscutible. Entonces, eso es lo primero, un partido unificado con un líder, un liderazgo, en este caso de Luis Abinader. Es un fenómeno. Segundo, división de la oposición. Una alianza que no fue una alianza, que los hechos, creo que en esto Luis Felipe y yo hemos conversado muchas veces, han sido contraproducentes. Es decir, la alianza no sirvió para sumar, la alianza sirvió para restar. Es más, pensamos que quizás la fuerza del pueblo lo hubiese ido mejor participando sola en esas elecciones. Ahí, a propósito de eso, Radamés, yo pienso que debemos también analizar qué va a pasar con esa oposición. Bueno, el otro elemento, además de la unidad del PRM y el liderazgo de Luis Abinader, la división de la estabilidad macroeconómica. Es decir, ¿cuál era el problema que tenían el PRD, el viejo PRD? Que en los procesos electorales casi siempre estaban en medio de una crisis económica. Estaban en medio de una crisis económica. Jorge Blanco, con la unificación cambiaria, la división, crisis económica y división del PRD, eran las dos tónicas. Y si tú mantienes la estabilidad macroeconómica y mantienes unido el partido, o sea, Luis Abinader ha logrado lo que no logró el PRD en sus 3 gobiernos anteriores. Y ahí está el resultado. Hay que agregarle a todo eso que dice Radamés. El PRM como partido sacó 49 y algo, casi 50. Los aliados sacaron 11 y algo. Con eso que componente el 60. Sí. Es decir, estamos hablando, y eso hay que anotarlo, Agustín y Radamés, que el PRM fue aliado en estas elecciones a 23 partidos políticos. O sea, una cosa inédita en los procesos electorales. Esa gran concertación. Esa gran concertación. Bueno, ese es otro elemento. Ese es un elemento también que influyó en... Esa gran coalición. Claro. Luis Felipe, me dijeron a mí, con el respeto a los aliados, que sacaron ¿cuánto? 11%. 11%. Que lo poquito más lo poquito da lo muchito. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No entendiste? No. Sumando lo poquito, más lo poquito. Eso da lo muchito. Ya. ¿Y grano a grano? Sí. ¿Y grano a grano? Sí. O sea que para algo sirven esos aliados, ¿eh? Pero claro Sí, que sí. porque se aportaron cerca de un 11%. Un 11% y algo. Sí. Claro, vamos a estar... Nosotros somos duchos en político y sabemos que parte de esos 11% son los mismos PRMistas, ¿no? Sí, no, yo sé, tengo informe de que muchos partidos pequeños buscaban a los PRMistas para hacer campaña. Exacto. Pero claro. O sea que bueno. muchos de esos votos eran votos del PRM disfrazados. Sí, pero sacar la realidad, el dato concreto fue que sacaron un 11%. Que lo consiguiera... De la forma que sea. De la forma que lo consiguieron. Está bien. Claro. Ahora, después de analizar todo el proceso, Radamés y Agustín, Sí. entonces viene la pregunta, que es la pregunta fundamental en política. ¿Tú sabes cuál es, Radamés? Sí. ¿Qué hacer? Sí. Ahora, después de los resultados electorales La pregunta de Lenin. de Lenin, Lenin lo planteó, Sí. que era uno Yo creo- de los ideólogos más prominentes
del análisis de coyuntura? Yo creo que en el próximo segmento debemos ver el comportamiento de los principales actores políticos. Claro. En este caso, y la previsión. el comportamiento de los tres candidatos, fundamentalmente, cómo se comportaron los tres candidatos después de las elecciones municipales. Muy y bien. qué elecciones, qué enseñanza nos deja en esas elecciones. Y lo que puede venir en mayo. Después de la pausa, ¿verdad? Después de la pausa, sí, vamos a la pausa.